Charlando en confianza, abrimos el ser, quitamos las sombras que no dejan ver. Creemos en todo lo que puedes lograr. Tu vida comienza si te atreves a amar. Ya estamos en Facebook y estamos en YouTube. Vamos a ver si hoy Instagram nos deja, porque a veces se pone los moños y no nos deja transmitir por Instagram. Pero bueno, aquí estamos intentando que por intentarlo no sea. Bueno, Instagram el día de hoy dice que no, así que vamos a dejarlo en paz, tranquilito, que nada pasa y todo es perfecto como yo digo. Así que, bueno, aquí estamos. Bienvenidos una vez más a Charlando en Confianza con Lilian, en este espacio en donde no venimos a aparentar perfección. Venimos a hablar de la vida real, de lo que sentimos, de lo que vivimos y de cómo podemos transformar desde la conciencia. Hoy, como todos los jueves, es un día especial, dando gracias siempre porque estamos aquí, un nuevo día, y hoy estoy especialmente feliz porque tengo conmigo una mujer que cuando habla no solamente informa, sino transforma. Ella es Verónica Saldaña, diseñadora de experiencias de aprendizaje, conferencista, coach ejecutiva y autora del libro En tu Jeta. Deja de reaccionar y empieza a elegir. Es una mujer que ha dedicado su vida a conectar mente, emoción y acción, ayudando a miles de personas a dejar de vivir en automático y empezar a vivir desde la conciencia. Antes de que mi querida invitada hable, déjenme decirles y recordarles que este programa es un programa de International Coaching Renovation y avalado por la Global Coaching Federation. Y dicho esto, si estás preparado y si estás preparada, comenzamos. Mi querida Vero, ¿cómo estás? Yo feliz y emocionadísima de estar contigo, Lilian. Gracias por invitarme a tu programa y empezar a conocer a tu comunidad. Sobre todo, les decía yo a mis amigos, voy a cruzar el charco con En tu Jeta, ¿no? Estamos desde México y entonces llegar hasta España y a esta comunidad tan maravillosa, pues bueno, nos pone en otro lugar. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer. Fíjate que este programa tiene ya muchos años. Empezó por un canal de televisión y después nos vinimos a YouTube por las redes sociales porque ese canal pues desapareció y bueno, historias. Y ha pasado muchísima gente, pero cada vez que viene un invitado para mí es especial porque es como un nuevo nacer, un nuevo amanecer, ¿no? Y cada invitado nos aporta y nos da algo especial. Y en tu caso no es diferente porque te puedo preguntar muchas cosas, pero mira, yo quiero irme directo al grano porque a mí me encantó el tema. En tu jeta. Para la gente de España que no sabemos, o mucha gente de Latinoamérica que a lo mejor no sabe qué es la jeta, la cara, en tu jeta. En España se dice, tiene una jeta o tiene un morro que se lo pisa. Así que esto es lo mismo. Vamos a platicar de este tema, de este libro, que surgió como algo maravilloso y como magia. Cuéntame por qué este título, porque me encanta. ¿Sabes cómo me imagino, o cómo te imaginas? Te imagino en un stand-up hablando de esto. Algo así. Fíjate que no estando precisamente, pero cuando empecé a formarme como conferencista, tomé un curso de stand-up para conferencistas. Entonces, ahí como parte de la certificación era crear una conferencia donde tuviera elementos de stand-up a lo largo de 1 hora, hora y media. Y surge como título disruptivo y de gancho En tu jeta. Porque la frase de arranque es, no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la jeta que ponemos. Cuando digo totalmente. Claro, oye, totalmente. A veces dices, ¿cómo estás? Bien, pues avísale a tu cara, ¿no? Avísale a tu jeta. Porque ella no se ha dado cuenta. Pues esta frase reía
pero dolía, ¿sabes? Porque era así de, Sí. sí es cierto, ¿no? Pero aquí encontramos el primer elemento que amo, que es el humor como anestesia. Cómo podemos a través del humor bajar el dolor, ¿no? Y activar el coraje para generar cambios. Entonces, de ahí surge de esta conferencia que empecé a circular hace 3 años y que se ha vuelto la más taquillera de las que tengo. Pero al final me decían, Vero, ¿y qué más? ¿No? ¿Dónde puedo saber más? Entonces dije, bueno, pues les daba bibliografía de estos autores que a mí me inspiraron para crear todo esto, pero era así como, quiero más, quiero más, quiero más. Pero a mí me decían, Vero, escribe un libro. Y claro que no, yo no tengo nada que decir. Sí. Fíjate lo que decía, o sea, tenía años hablando de esto y creía que no tenía nada que decir. Y entonces un día estaba diseñando otra conferencia que se llama versión beta, que es sobre el del impostor. Pero yo no lanzo nada si no ha estado probado, ¿no? Yo no soy vendehumos. Entonces, sí, empecé como primero conejillo de indias y me empecé a hacer mis test. ¡Y! Ay, Lili, que me descubro con el síndrome del impostor nivel Dios. O sea, el nivel máximo de síndrome del impostor, yo. Y dije, a ver, ¿cómo me voy a parar a decirle al mundo, aguas con el síndrome del impostor y genera un cambio, si yo ya descubrí que lo traigo y no voy a hacerme cargo? Que es lo que hablábamos antes de entrar a en vivo, ¿no? Entonces, apliqué las mismas herramientas que yo estaba predicando y surge En tu jeta, ¿no? Este libro que utiliza el humor como anestesia, pero te ayuda como un espejo a descubrir qué es eso que te tiene tan incómodo y cómo cambiarlo desde tus propios recursos. Y de ahí nace En tu jeta. ¿Cómo ves, Lili? Qué bonito. Fíjate que así es como surgen las grandes ideas y los grandes libros, ¿no? Y me alegra porque te diste la oportunidad muchas veces, aunque nos dicen y pensamos que no tenemos nada que decir y hablamos y decimos muchas cosas, no nos atrevemos. Y tú eres una mujer que se atreve a eso y mucho más. A mí me gustaría que la gente supiera antes de ese libro o detrás de ese libro, quién es Vero Saldaña, quién es esa mujer. ¿Aguantan vara, como decimos en México? A ver, yo nazco en la neta, Ciudad de como México. Dicen la neta, como dicen en México. Oye, pero eso solo lo decimos los que tenemos 50 y más, porque ya los chavos ya dicen... Por eso. Entonces, ahí les va la neta, fíjate. Yo nazco en la Ciudad decir de qué edad México. tenemos. Perdóname. Pero orgullosa, ¿eh? Orgullosa del quinto piso, faltaba más. Claro que sí. Pues nazco en la Ciudad de México, pero mi familia, mis padres vienen de provincia, de estados como Jalisco, en donde hay una comunidad española muy fuerte, y de Guanajuato. Pero ellos se vinieron de muy chicos acá, pero pues obviamente mis tías, mis abuelos venían con toda esta ideología de rancho, decimos aquí, ¿no? Del pueblo. Tuve una niñez divertidísima, pero escondida. Yo era una mujer introvertidísima. Yo quería salir a jugar, pero no tenía la confianza suficiente para hacerlo. Y yo me recuerdo asomada en la ventana viendo a mis hermanos jugar con los vecinitos y yo no me atrevía a salir. Era tan insegura que ni siquiera me atrevía. O sea, si había un grupo de personas ahí y yo tenía que pasar, me aterraba pasar por ahí, ¿no? Sentía que era juzgada. Entonces, un día dije, a ver, tengo que pasar, no me puedo quedar de este lado. Y entonces empecé a fingir que parecía que yo iba a algún lado. Entonces empezaba a caminar fuerte y rápido, así segura. Hasta que un día alguien me dijo, oye, es que qué bárbara, yo quisiera ser tan segura de ti misma como tú. Y yo, ¿perdón? ¿Estamos hablando de mí acaso? Dice, es que te veo pasar y te veo caminar con una seguridad que impresiona. Y yo por dentro así de, si supieran, ¿no? Entonces,
En la escuela, pues cero participación, yo era la sin amigos, de hecho, no tenía amigos en la secundaria, en la primaria, nada. En la prepa, estando con el grupito de chavitos que todo el tiempo, ya sabes, los populares, ¿no? Que siempre están contando chistes, yo me acordaba de que escuchaba muchos chistes y se me ocurrió contarlo, pero no solo contarlo, sino actuarlo. Entonces, de repente, todos los recesos, la gente me empezó a buscar a mí, porque yo era la que no solo contaba chistes, sino los actuaba, y siempre me pedían los mismos chistes, y yo ya estaba harta, y yo quería otros, pero dije, bueno, pues si les encanta, vamos a darles. Y de ahí, elijo la carrera en el área de publicidad, así muy fashion, y ya sabes, comerciales, una carrera que amé, y que, bueno, pues me titulé como publicista, pero cuando salgo de la carrera, Lili, me encuentro con que ganaba más siendo secretaria que publicista. Y yo, no puedo con eso, sí. ¿No? Porque yo vivía sola, entonces no podía sostenerme, casi pagando por trabajar. Entonces me dediqué al área de ventas. Esta habilidad que desarrollé de contar historias se me dio, con la formación de publicista se me dio, hasta que me ascienden a gerente. Y no es lo mismo, Lili, dar resultados por ti misma que dar resultados a partir de otros. Y yo, cero habilidades para colaborar, ¿no? O sea, lo hacía desde el gendarme, ¿no? Duro con la tarea, duro con la persona. Y yo sabía conscientemente que eso no me iba a funcionar. Entonces empecé a tomar cursos de, ya sabes, habilidades gerenciales, liderazgo. Y conozco la figura del coach. Y yo así de, ¿no? Esto es increíble, porque obviamente para tú ser coach, y no me vas a dejar mentir, necesitas tener tus propias sesiones de coaching y vivir el proceso de transformación, no es solo es teórico. Y si tú no vives ese proceso, no puedes estar ejerciendo. ¿Te hace sentido hasta aquí? Ah, ¿me congelé? Ah, ya te veo. ¿Vamos bien? Sí. Está fallando mi internet. Me cambiaba de lugar, pero no me quiero ni mover. Pues tú dime, hacemos una pausa, no te preocupes, rapidísimo. No, tú tranquila, tú sigue. Tú estás perfecta. Bueno, entonces, cuando me convierto en coach, en la empresa en donde estaba, me permitían aplicar todo lo aprendido, ¿no? Con mi equipo de trabajo, me dejaban hacer experimentos. Y mi gente también me dejaba hacer experimentos. Y de pronto, mi equipo se volvió como un semillero de talento. Entonces, cada año me cambiaban a la gente y decían, ¿de qué equipo vienes? Del de Vero. Ah, ok, contigo no tengo bronca, vamos a ocuparnos de alguien más. Entonces, los números empezaron a subir, campeonatos de venta, todo padrísimo. Y dije, bueno, ¿por qué nada más hacer felices a 16 y puedo hacer feliz al mundo entero, ¿no? Claro. Y por ahí de los 38 años, cambio de carrera. Pero al mismo tiempo que cambio de carrera, me caso, ¿no? Yo siempre había sido noviera, pero casada. Ay, no, qué horror. Pero gracias a Dios. Sí, porque, bueno, sí me casé como a los 28 años, pero duré como 6 meses casada. O sea, me casé por otras cosas que no eran ni amor ni nada. Le descubrieron una enfermedad muy fuerte y él me pidió casarme con él porque tenía miedo de quedarse solo, y yo dije, ay, pobrecito, ¿no? Yo bien buena onda, ¿cómo lo voy a dejar? Pero ya nos llevábamos del nabo. Entonces fue una decisión terrible, pero me caso y a los 6 meses digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no hay manera de que yo continúe. Entonces los dos, desde esta parte sana que nos quedaba de relación, decidimos divorciarnos. Por eso no lo veo así tanto como que estuve casada, porque solo fueron 6 meses. Pero pasaron 10 años y yo seguía solo teniendo novios y ni para cuándo casarme. O sea, no más nada. Pero después de las sesiones de coaching entendí cuál era el juego que estaba jugando, que me alejaba de los resultados que yo quería. Y entonces, ya cuando estaba alineado lo que quería, cuando encuentro este eje de congruencia, fue cuando conozco a mi actual marido.
que ya con ella llevo 13 añitos, ¿no? Entonces, llega un punto en mi vida que cambio de carrera, cambio de vida y empiezo a ver una transformación personal importante. De ser esta agendarme, empiezo como a relajarme, a flexibilizarme, a no dar por hecho las cosas. Y eso empezó a cambiar mi vida de forma importante porque hablábamos de esto antes de entrar al aire, de la congruencia que necesitamos vivir nosotros como coaches, ¿no? Y entonces, pues en este cambio de carrera la sufrí horrible, porque en ventas, pues ahí nos decían, ganas lo que quieres ganar. Y pues yo quería ganar mucho y ganaba mucho. Pero cuando cambio de carrera, pues aquí no lo dominaba. Y aunque tenía prestigio como vendedora, no tenía prestigio dando cursos, consultorías, coaching. De eso no tenía prestigio, había que armarlo. Entonces pasaron los años, así, años. Acabo de cumplir 11 años ya después de este gran cambio. Y es empezar a construir reputación desde abajo, ¿no? Pero en este proceso de coaching, hay diferentes estilos de coaching. Yo me basé en el ontológico, que lo amo, que tiene que ver mucho con emoción, acción, resultado, sistema. Y tomé como bandera las emociones. Entonces, te voy a hablar de liderazgo, hablemos de liderazgo, pero también entiende que hay un proceso emocional que va a impactar la forma en cómo decides, la forma en cómo tratas a la gente, que si no tratas eso, no vas a cambiar. Y entonces estuvo padrísimo, pero me encuentro, y lo sabes tú, Lili, mejor que nadie, que en las empresas hablar de emociones es así como tabú, ¿no? Sí, no, es como que, no, o sea, yo estoy viendo mis emociones, no quiero llorar, no quiero hablar de mí, sí. Claro. Y se estila mucho de, aquí se viene a trabajar, ¿no? Deja tus problemas en tu casa y tú, a ver, somos humanos, no podemos hacerlo. Entonces las empresas, cuando yo ofrecía temas de emociones, lo más que me compraban era, sí, un curso de inteligencia emocional, porque se enojan mucho. Sí. Y yo así de, o sea, sí, pero no es solo inteligencia emocional, o sea, hay muchas cosas detrás. Y entonces un día encontré una certificación de salario emocional. Y yo, ¿de qué estamos hablando? Y se puso de moda la felicidad en el trabajo, ¿te acuerdas? Sí. Sí, hubo muchos talleres de la yoga de la risa, risoterapia también, y todo eso. Surgieron muchísimas oportunidades en esa área. Y entonces dije, claro, estamos hablando de bienestar, por lo tanto de emociones, por lo tanto de acciones enfocadas al resultado. Y entonces universidades como Yale, Harvard, empezaron a soltar estadísticas de que las personas que eran felices en su trabajo eran más productivas. Y yo, ¿no? De aquí soy. Y luego esto es lo mío. Sí, en México empezaron a cambiar las leyes. Hoy hay una norma que obliga a las empresas a cuidar la salud mental de los empleados. Entonces, hacemos evaluaciones de si están sufriendo de mobbing, que es como el bullying, pero dentro de las empresas, violencia laboral, burnout, y de repente la ley empieza a obligar a las empresas a mirar eso. Entonces, como que todo se fue acomodando para fortalecer esto que a mí me apasionaba de las emociones. Entonces empiezo a dar conferencias, talleres, lo que llamo experiencias de aprendizaje o workshops, relacionado con cualquier tema que tuviera que impactar en las empresas, pero con emociones. Y de ahí surge en Tujeta como conferencia para hablar de nosotros podemos ser responsables de lo que estamos viviendo, o de cómo vivir lo que está pasando. Porque no podemos controlar que la empresa en la que estoy sea mandatorio ser duro con la tarea y duro con la persona. No está en mis manos cambiarlo. Así es. Si decido quedarme, ¿cómo quiero quedarme? Como alguien que perpetúa eso que no me gusta o como alguien que empieza a hacer cambios con su equipo de trabajo. Prácticamente algo muy estoico, ¿no? De yo me hago cargo. Y entonces lo empiezo a hacer de una manera divertida, hablando de la jeta, de la capacidad de reírme de mí misma y que aprendas a reírte de ti misma, atrapándote en comportamientos no saludables para ti y para lo que quieres en el futuro. Entonces... Pero déjame interrumpirte porque claro. Hay algo que me interesa mucho, el cómo ves tú
trabajando con las emociones, es que como es un área que nos movemos las dos, trabajando con las emociones, hay un antes y un después en las personas, ¿no? Y me encanta porque vas viendo cómo va modificando el rostro los seres humanos, cómo van cambiando, cómo sus ojos empiezan a brillar, su boca empieza a sonreír, ¿no? El ceño empieza a relajarse. ¿Qué diferencia hay con una persona que está en gruñes, enojada, frustrada, a una persona que dice, wow, o sea, soy feliz y estoy en esa empresa que a lo mejor es una mierda y a lo mejor no es lo que yo quiero, pero sí me da la economía que necesito? Ah, qué buena pregunta, porque esto es bien común. O sea, me pagan súper bien, pero la sufro. Sí. Y aquí habla lo que comentaba hace rato. A ver, si te estás quedando, si decides quedarte, es válido, pero ¿con qué actitud te quedas? En pos de ser víctima de las circunstancias y víctima de, y no puedo dejarlo porque tengo familia que mantener. O decides, ok, esto no me gusta, decido que no me afecte y empiezo a actuar de una manera diferente, neutralizando los procesos. Ojo, que esto suena romántico, pero puede ser muy desgastante. Y a veces lo mejor es, desde mi perspectiva, salte de esos ambientes tóxicos porque terminan intoxicándote, pero si decides quedarte, quédate con esta convicción o esta estrategia de generar el cambio que necesitamos. Fíjate Entonces, que yo escuchaba una conversación que tenían mis dos hijas. Yo tengo dos hijas, una de 28 y una de 29, y estaban hablando ellas, y una le decía a la otra, no te gusta ese trabajo, te paga muy bien, ok, ponte una fecha, hasta cuándo lo necesitas. ¿Qué necesitas para moverte? Tanto, no, pues ok, pero sabes que vas a estar 6 meses, vas a estar un año, perdón por la expresión, pero en España se habla así, vas a estar puteada, pero vas a estar ganando lo que tú ocupas y no va a ser para toda la vida. Entonces, ¿para qué coño te estás mortificando? Le decía, ¿no? Y yo les escuché y dice, wow, o sea, es que sí es cierto. Y fíjate, ¿qué edades estoy hablando? De 28 a wow, 29 años. Entonces dices, wow, o sea, sí es verdad. Está bien, como tú dices, elijo quedarme porque tengo deudas, porque tengo que mantener, porque tengo un estatus económico, o que yo estoy eligiendo. Nadie te está obligando, nadie te está poniendo una pistola. ¿Cómo te vas a quedar? el Sabiendo que en tenerlo, 6 meses, un año, bueno, pues 6 meses, un año, aguanto a este güey, aguanto al otro, pero bueno, se me resbala, ¿no? Me echo aceitito todos los días y ya sé que en 6 meses, un año, esto va a cambiar, pero ¿de quién depende? De mí, no depende de nadie estrategia más. pura, estrategia pura, y es válido. Y Sí, fíjate, me acordé de una etapa donde yo era, aquí en México le decimos godín o sí, godines a los que estamos trabajando en oficina, ¿no? En mi etapa de godín, yo tenía un jefe insufrible, Leli, insufrible, o sea, aparte de flojo, no sabía y te bloqueaba, porque obviamente cuando tú estás enfocada en el resultado, pues si no es por aquí, le buscas por acá, pero claro, el buscar por acá evidenciaba que él no hacía su trabajo. claro. Entonces era una relación terrible, pero yo ganaba súper bien. Y no me podía dar el lujo así de decir, gracias, bye, porque yo tenía Sí, renta que pagar. Y claro. renunciar en México es, pues ok, te vas, pero pues con lo que llegaste, ¿no? Si tú no tienes un dinerito ahorrado, bye. Y me acuerdo que me compré un cachito de lotería y lo pegué en mi carpeta. Entonces, cuando iba juntas, veía yo mi cachito de lotería de, ya me saqué la lotería, no, entonces a fregarle, ¿no? Entremos a junta. Y cuando me enojaban, cerraba la carpeta y yo me reía porque veía mi cachito de lotería de, no me he sacado la lotería. Y este cachito de lotería me ayudó a sobrevivir una etapa muy difícil hasta que finalmente me cambiaron al jefe y cambió toda la situación. Y entonces ahí el boleto de lotería ya no era necesario. Me acuerdo que guardé esa carpeta porque estaba empezando un nuevo ciclo y hace no mucho que estaba haciendo, ya sabes que haces limpieza en casa, que me encuentro la condenada carpeta con mi boleto de lotería botado Por ahí. algo te la encontraste.
Entonces sí, a veces pasa. Y algo que acabas de mencionar, ¿cómo hoy las nuevas generaciones están haciendo algo diferente o pensando diferente? Porque a nosotros nos dijeron que teníamos que sacrificarnos, que era parte de ser adulto responsable y confiable, aguantar vara. ¿Cierto o no? Y no estar cambiando, si eras una persona que estabas cambiando de trabajo, no eras alguien fiable, porque no Sí, tenías estabilidad. Y los jóvenes no me gusta, adiós, ahí nos vemos. Y ya está. Y es claro. verdad, yo lo he vivido con mis hijos, o sea, yo veo a mis hijos y yo a veces decía, hijo, no, es que ¿cómo vas a renunciar? Pero mamá, es que tal, y ahora los veo y digo, pues ¿sabes qué? Sí, tienes razón. O sea, nosotros nos educaron a que encuentres un trabajo y va a ser para toda la vida. Te compras una casa y va a ser para toda la vida y vas a vivir ahí toda la vida. No, qué aburrido. Sí, Cámbiate, ¿no? claro. Y fíjate, los que son los reclutadores o líderes en las empresas empiezan a recibir estos currículums con los chavos que tienen 3 años en la vida laboral y ya tienen 5 empleos. Y lo primero que dicen es, no es confiable. Y ahora nosotros tenemos que educarlos de no, a ver, espérate. O sea, hay que ver por qué se iba. Claro, ¿cuál es el motivo? O sea, claro. Pero un joven que hoy encuentra su propósito en esta empresa es el que se queda. Pero si yo estoy dando la chance de poder trabajar contigo, pero no hace sentido con lo que yo quiero, no tengo problema con irme. ¿Y de qué voy a vivir? Pues ya averiguaré, pero no voy a pedir dinero debajo de un puente porque no es mi Sí, naturaleza, ¿no? y eso sí es importante. A ver, las personas que somos inquietas, que no estamos acostumbrados a aguantar ciertas cosas y tal, que nos movemos y que no estamos acostumbrados a estar en un mismo lugar toda la vida, nos sucede mucho eso, ¿no? Y yo tenía muchos conflictos por eso, porque me decían, es que te mueves mucho. Sí, o sea, es hasta que llegó un momento en que ya no me moví y fue cuando encontré el coaching, porque me enamoré del coaching, me apasiona el coaching, tengo años, tengo en el coaching la edad de mi hija pequeña, que estamos hablando de 28 años, casi 29 años en esta carrera maravillosa. Y a veces lo cuento y me he planteado decir, bueno, ya me voy a dedicar a otra cosa, ya que la gente se haga cargo de sus problemas y de su rollo, yo qué coño tengo que estar solucionando la vida, ¿no? O sosteniendo a todo el mundo. Pero después me pongo a pensar, digo, no, pues esto me apasiona, o sea, me da vida. Y es ahí donde está la magia, el moverte, muévete hasta donde haya algo que te haga clic, dices, wow, me he movido tanto porque tuve que llegar a esto y aprendí hasta llegar aquí, porque en el camino aprendes. Y ese movimiento que has hecho es experiencia también. Y aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos de cambiar, pensamos que tenemos que dejar todo atrás, dejar el negro para tomar el blanco. Y no, el No, cambio es evolucionar. Es decir, de todo esto que ya aprendí, ¿qué me sirve? ¿Y qué fórmulas tengo que empezar a soltar? Que eso es bien importante. Porque lo que te funcionó en el pasado, posiblemente hoy es lo que te esté frenando. Y tener esta conciencia de, ok, estoy cambiando, ¿qué necesito incorporar? ¿Qué necesito sostener? ¿Y qué necesito soltar? Y sí, desde ahí viene el éxito. Porque, a ver, sí, yo fui secretaria, eso hoy me sirve. Estuve en telemarketing, eso me sirvió. Oye, pero también estuve en ventas, eso me sirvió. Oye, pero estuve en coaching, eso me sirvió. Entonces, fíjate, yo cambio de carrera para moverme como coach, pero en el coaching empiezo a encontrar la figura del conferencista. Empiezo a sí. encontrar herramientas como el storytelling. Y yo, de aquí soy. Te ¿No? enamoras, es que te enamoras. Claro, entonces si hoy me paras enfrente de un escenario, inclusive improvisar, lo hago con tanta pasión y sumando todos los recursos que aprendí a lo largo de mi vida, que te puedo contar chismecitos de mi vida alineado al objetivo que quiero comunicar, que es justo lo que hago en tu jeta, porque abre con una metáfora del cilantro. ¿Quieres que te cuente ese chisme? Sí, por favor, porque lo estuve viendo, un vídeo que tienes y me encantó. Muchas gracias. Pero a ver, los que nos están viendo, recuerden que los leemos. Si tienen dudas,
A mí me paran el pico nunca, entonces mejor váyanme poniendo duditas y les voy platicando el chismecito. A ver, mira, antes de que empieces con el chismecito, dice Betty Wizard, nos dice, me quedó como anillo al dedo esta charla. Sí, nos enseñaron a callar y aguantar. Stephanie Ruiz dice, justamente nunca se empieza desde cero. Totalmente. Y las personas que quieren que las saludemos y que les agradecemos, manden un mensajito, porque si no, no sabemos que estáis ahí. Nada más nos aparece tantas personas, pero no sabemos quiénes sois. Así que mándanos un mensajito mientras nos cuenta mi querida Vero este chiste del cilantro. Del cilantro. A ver, ahí les va. Bueno, primero saludos a toda la gente de España y los que nos están viendo, así que también déjenme saber desde dónde nos están mandando las preguntas o comentarios. Las personas que acabo de mencionar, Betty Wizard es de la Ciudad de México y Stephanie Ruiz es de Querétaro, de San Juan del Río. Perfecto, pues saludos. Pues ahí les va el chisme. Yo estaba en ventas y de verdad era muy buena gerente de ventas, muy buena. Y me acuerdo que ese año vinieron el presidente y vicepresidente de la compañía, era una empresa farmacéutica internacional, y teníamos que hacer entrega de resultados. Entonces, la verdad es que me fue súper bien, ¿no? En todo el año habíamos tenido muy buenos resultados, estaba muy por arriba de los objetivos, entonces yo no tenía que dar explicaciones. El reto estaba en que nos pedían un porcentaje de crecimiento. Y cuando tú tienes gran parte del pastel, crecer se vuelve difícil. Por lo tanto, teníamos que crear estrategias muy disruptivas para poder hacerlo. Entonces, el reto estaba en que me compraran esa disrupción. Teníamos 15 minutos, 10 para presentar, 5 para preguntas y respuestas, y ahí te decían si te aprobaban o no te aprobaban. Pero a mis compañeros les llevaba hasta 2 horas la presentación porque eran dudas y retrabajos y dudas y retrabajos, y eran todos, ¿no? A nivel nacional estábamos todos así de 2 horas con 2 horas, y se llevó, algo que debía ser muy corto, se llevó días. Estaba toda la corte celestial hasta que me toca presentar. Entonces yo llegué, bueno, ese día iba brillando, ese día hasta planché los chones, o sea, perfecta de outfit. El pitch era perfecto, porque storytelling, ¿no? Hay que enamorar a la audiencia. Entonces llego con el pitch perfecto, el outfit, los números extraordinarios, presento en 10 minutos, no hubo sesión de preguntas y respuestas porque todo había quedado perfectamente claro y me aprobaron todas las cosas que pedí, así. No es exageración, te lo juro que eso fue lo que pasó. De hecho, hasta me felicitaron como la mejor presentación del año. Y yo, bueno, me bajé del escenario así de, mortales, ¿no? Aquí está. Aquí está la diosa. Sí, les estoy haciendo el favor. Sí. Entonces, bajo del escenario y me voy al baño, ya sabes, ¿no? A felicitarme, a celebrar en privado. Y en cuanto llego al baño, Lili, me encuentro un cilantro en el diente. Una hierba verde grandotota aquí. En este diente chueco que tengo, ahí estaba atorado. O sea, llevaba yo todo el día con ese cilantro. ¿Quién crees que vio ese cilantro, Lili? Tú nada más. Todos vieron el cilantro, menos yo. Sí. Entonces, cuando me vi en el espejo, dije, pero si yo creo que estoy brillando y traigo este cilantro, ¿por qué la gente no me dijo? Y fíjate, yo no sé si te ha pasado que de repente ves a alguien con el cierre abajo, un hombre con el cierre abajo del pantalón. A veces ni le decimos, porque empezamos, ay, no, ¿qué va a decir? ¿Por qué le estoy mirando ahí? ¿Por qué estoy viendo ahí? O alguien, una mujer, ¿no? De las que son un poco voluptuosas que traemos, se nos desabrocha el botón. A veces ni les dices, porque la voy a incomodar. Y hay quien te dirá, pues que se friegue, me cae gorda, ¿no? Que haga el ridículo. El punto es que tú puedes creer que estás brillando como nunca y en realidad lo único que ve la gente es tu cilantro. Es decir, ese punto ciego que tú crees que es una fortaleza, pero que pudiera ser percibido como una gran debilidad. Y que mientras tú estás dando un mensaje extraordinario, la gente solo se fija en tu pedazo verde en el diente. ¿Vale? Entonces, de ahí parte el libro, diciendo que todos tenemos puntos ciegos y que tú no puedes cambiar nada que no eres capaz de ver.
Porque qué tanto me hubiera llevado quitarme el cilantro, Lili. O sea, sí, Microsegundos, sí, pero yo no sabía que lo tenía, claro. ¿no? Entonces, si partimos de que todos tenemos un punto ciego y que para cambiarlo necesitamos hacerlo visible, ¿cómo lo hago visible? Entonces, en tu jeta te propone una metodología de cambio a partir de darte cuenta de estos cilantros con los que vas por la vida. Así que para hacerlo, incluye una herramienta llamada jetómetro. Que El medir nivel la de jeta. jeta. Sí, claro. Hay que medir la jeta con la que traes, ¿no? La vida. Y fíjate bien, esta jeta puede ser inconsciente o puede ser consciente, pero obsoleta. Cuando tienes una infancia a lo mejor un poco dura, pues empiezas a generar una jeta de enojo para que no se metan contigo, ¿no? Sí, O de debilidad para que ya nadie te siga pegando porque pobrecita. pobrecita, sí. Que te sirvió para sobrevivir en ese entorno. Sí, claro. Pero, güey, ya no eres una niña, ya estás grandecita. Entonces, ¿por qué si tú evolucionaste no evolucionó tu jeta? Y de repente se convierte en automática y no te das cuenta. Y vemos a la gente de, no, esta vieja está peleada con la vida. No, lo que no le pasa le sucede, ¿no? O esta siempre es bien exitosa. O esta siempre está en paz. Entonces el jetómetro te permite medir claramente qué jeta estás usando por contexto de vida. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes tener como una jeta general, ¿no? Pero, y esta jeta en general me funciona bien, menos en la pareja. O sea, todo me va bien menos en la pareja. ¿Qué hago? Ah, bueno, mide tu jeta cuando estás en pareja. Y que es otro de los chismecitos que viene en el libro, en el que yo compré que tener una jeta ganadora y de ambición era lo mejor que podíamos tener en la vida. Pero, ¿te acuerdas cuando había timbres en casa, no? Porque ahora ya te avisan, estoy acá afuera, ábreme, ¿no? Sí, ábreme. Pero, ¿no te pasaba que tocabas el timbre y se quedaba pegado? Sí, sí. Entonces, y salía la gente bien enojada, ¿qué te pasa? Entonces, perdón, o sea, Perdón. Sí, sí, sí. pegado el timbre, no fui yo. Bueno, lo mismo pasa. Una jeta se nos puede quedar pegada como el timbre. Y entonces vas con una jeta de competencia a relacionarte en pareja. ¿Qué fue lo que me pasó? Yo para poder alcanzar en este mundo corporativo que hoy en día, ya menos, pero hoy en día sigue siendo un mundo de hombres, pues yo tenía que ser altamente competitiva. Y se me quedó pegado el timbre. Entonces, cuando iba con la pareja, no iba a relacionarme, iba a competir. Claro. Por eso no. Es hombre. Claro, claro. Entonces, ok, si ya me di cuenta que se me quedó pegado el timbre con una jeta, ¿cómo la cambio, güerita? ¿No? Claro. Primero lo que tenemos que hacer es lo que las empresas decimos un ROI, un retorno de inversión. O sea, esta jeta que traes en el ámbito de pareja, ¿qué resultados te está dando? ¿Son los que quieres? Check, síguela. ¿No? ¿Qué tenemos que cambiar? Claro. Y para hacerlo, lo primero que te dice es descubre tu cilantro, para que puedas cambiarlo. Pero en el capítulo 2 del libro, lo que te dice es, entiende por qué a veces cambias y a veces no. Porque te ha pasado, ¿no? Que quieres cambiar y a veces no te sale y a veces como Sí, si sí, nada. sí. Sí. Bueno, esto no es magia, no es inconsistencia, es parte de nuestra biología. Yo estudié justo en una escuela española neuropsicología, justo para entender cómo juega este proceso biológico en el tema emocional. Claro. Entonces, pues bueno, en neurociencias te dicen, a ver, nosotros no estamos diseñados para ser felices, para ser exitosos, ni siquiera para ser buenas personas. Estamos diseñados para sobrevivir. Lo que hagas en este trayecto es tu tema, pero biológicamente es para mantenerte vivo. Sí, tu cerebro siempre está en modo sobrevivencia. Exacto. Entonces, el cerebro ama lo que es predictivo, lo que es conocido, lo que puede controlar. Sí. Y solo puede controlar ambientes conocidos.
Si de repente se te ocurre la grandiosa idea de cambiar, el cerebro te dice, no, espérate. ¿Dónde vas? Así, sí, quédate. Y fíjate, te dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así es. Entonces, el cerebro se resiste a cambiar para mantenerte vivo. El problema es que el cerebro va a sacrificar esa actitud por rapidez. Entonces, va a empezar a mandarte mensajes recordando todo lo que no ha funcionado en tu vida para que no cambies. ¿Y si cambio y no puedo? ¿Y si cambio y no me sale? Acuérdate que no vales, acuérdate que no sirves. Gracias. ¿A dónde vas? No te va a salir. Eso no es para ti. Eso no es para ti. Y entonces, esos pensamientos, esa voz interna hace que no cambies aunque te duela, aunque no estés a gusto. Sí. Entonces tú puedes estar diciendo, ya no quiero esto, ya no puedo con esto. Y te ha pasado seguramente, Lili, que llegan personas a sesiones de coaching diciendo, ya no puedo, pero no puedo cambiar. Regreso con mis mismos hábitos. Bueno, eso es parte de tu biología. Lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona esta biología, hackearla y empezar a cambiar. Esa es como la parte más divertida, ¿vale? Bueno, entonces en el libro te dice, todos tenemos un cavernícola adentro. Es como si tuviéramos, Lili, 3 choferes que quieren manejar tu mente para tomar decisiones. Y estos choferes es un guardaespaldas. El guardaespaldas solo quiere que estés vivo. Un cavernícola que es súper intenso emocional para que puedas adaptarte a las circunstancias y que a veces tengas que enojarte, a veces triste, a veces vergüenza, a veces alegre. Todo es para adaptarte lo más rápido posible y sobrevivir. Y tenemos un tercer chofer que es un estratega. Es como si trajera él el GPS. El problema es que este GPS es bien piquis. Cuando la situación se pone fea, el cavernícola y el guardaespaldas le apagan el switch al estratega. Y está recalculando. Sí, está recalculando exactamente, se queda sin señal el pobre. Sí. Entonces, quienes están tomando las decisiones son los emocionales o el de supervivencia. Claro. Y cuando te enojas con el novio, con el marido o con el casi algo o lo que tengas, en lugar de que responda el estratega, responde el emocional. Claro, no me llamaste, no te importo. Oye, pero es que estaba en una junta. No, claro, de seguro estabas con otra. Ahí, quien está tomando la conversación es el cavernícola que está en modo borracho. Además, ¿no? ¿Cómo nos? Bueno, no cómo nos, porque yo no sé ni siquiera si todos, pero ¿cómo? Vamos a hablar de el primo de un amigo. Sí, o la amiga de mi amiga. La amiga de mi amiga que cuando se pone jarra pierde el control. Entonces imagínate al guardaespaldas borracho, al cavernícola borracho y al estratega borracho que se suben a tu mente para tomar el control. ¿Cómo te gusta que esté el caos en la toma de decisiones? Claro. Entonces aquí el tema es, vamos a entrenar a estos 3, a meter los alcohólicos anónimos, que dejen de estar tomando para que cada uno pueda contribuir a la toma de decisiones, porque no están separados. Los 3 toman decisiones juntos. Pero espérate, porque el cavernícola, que es bien intenso, no viene solo. Trajo a 7 amigos consigo. Es decir, 7 especialistas que lo asesoran. Trajo un abogado, trajo un guardia de seguridad, trajo un conector, trajo un deseoso, trajo un doliente, trajo un bufón. Entonces, estos especialistas le dicen al cavernícola qué tienen que hacer. Este abogado, nosotros lo conocemos como enojo. El enojo es el especialista que sale cuando tiene que negociar y poner límites, es decir, cuando percibe algo injusto. Este abogado lo que hace es inyectarte energía alta para romper obstáculos, para poner límites. Pero ¿qué pasa cuando este especialista lo ocupas para todo? ¿Vas a relacionarte en pareja llevando al abogado? Claro. O vamos a suponer que tienes un conector, este especialista que busca el vínculo entre las personas para activar nuestro modo manada de ayuda. ¿Qué pasa
si llevas a este especialista a una negociación? ¿Crees que pondrá límites? ¿No? Deja que pase todo. Entonces el problema es que estos especialistas que no están entrenados de repente empiezan a actuar en escenarios donde no les toca. Si tú eres consciente que tienes estos 7 especialistas y cómo actúan en modo profesional y en modo cilantro, te va a dar el insight de lo que necesitas cambiar. Por ejemplo, el humor, que hace rato hablábamos del humor, Lili. El humor es un anestésico por naturaleza. Todos estos especialistas que les estoy platicando son circuitos neuronales, ¿eh? Esto lo dice la neurociencia. Yo solo te lo platico como alguien que pudiera entender cualquiera de estos conceptos para que nos quede como muy claro. Entonces, este bufón es el que necesitamos como anestesia. Y eso lo van a encontrar mucho en los latinos, que son mucho de burlarse. Los mexicanos ni se diga. A veces pasan desgracias y ya están sacando memes al por mayor. Y eso lo vemos más claro hoy en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo todos estos especialistas están asesorando al cavernícola y el cavernícola borracho? Entonces, sí, vente, vamos al velorio de la tía y tráete al bufón. ¿Necesitamos ahí al bufón? Oye, pero voy a hacer una negociación. Tráete al doliente. ¿Energía baja es lo que necesitamos para soltar? Pues no. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, estos 7 especialistas, y cómo actúan en modo borracho y en modo profesional, te da la oportunidad de evaluarte de en cuál estás en cada uno de ellos para empezar a cambiarlos. Y ya que entendiste cómo funciona este cerebro, hay que entender que todo cambio tiene un viaje emocional, que es como una montaña rusa de emociones. Cuando tú quieres cambiar, vas a ver la negación. No, todavía aguanto otro poquito más. O de repente el enojo. ¡Qué injusticia! ¿Por qué cambiar? Si esto me ha funcionado toda la vida, yo no cambio, cambia tú. Sí. O después viene el miedo. ¿Y si no puedo? ¿Y si no me sale? ¿Y si ya no aprendo? Que esa es una de las creencias más fuertes cuando empezamos después de los 40, 45. Es que siempre ha sido así. No, Lili, es que yo desde chiquita, o sea, ya para qué. O no, o lo clásico, ya a esta edad, ¿para qué? Gracias, sí, exacto. Entonces, empezamos a hacer una diferencia entre ser auténtico y ser terco. Ser auténtico es respetar tu esencia. Ser terco es que crees que eres como un vaso de cristal, ¿no? Así nació el vaso y así se va a morir. Y si lo cambias, se rompe. Y no, en realidad, nosotros vivimos todo un proceso de flexibilización y adaptación al cambio. Mientras más flexible seas, más posibilidades tienes de éxito, sin irnos al extremo de ser flexible no es ser guango. Así es. ¿Te hace sentido hasta aquí? Bueno, entonces, pasas todas estas emociones, dijimos, negación, enojo, miedo, tristeza, y llegas al caos. Porque una parte de ti va a decir, regresa a lo conocido, y otra parte va a decir, no, tenemos que avanzar hacia adelante. Y para hacerlo utilizamos uno de los especialistas que es el explorador, conocido como curiosidad. Entonces, cuando conectas con la curiosidad de, ¿cómo puedo hacer que este cambio funcione para mí? Empiezas a crear realidades distintas y es cuando llegas a aceptar el cambio. Pero fíjate cómo aceptar el cambio que tienes que hacer transita por puras cosas que no te hacen sentir bonito. Así es. Y ya una vez que lo aceptaste, lo empiezas a integrar en tu día a día y aprendes. Todo este proceso emocional te lleva a algo llamado antifragilidad. ¿Qué significa esto? Imagínate, mucho hemos hablado de resiliencia. La resiliencia es como el ave fénix, ¿no? Que resurge de entre las cenizas. De estas situaciones de estrés vuelves a salir adelante, de ese divorcio horrible, de esa despedida que te hicieron en el trabajo injusta, de esa relación tóxica, de esa pérdida, ¿no? Que casi te mata, pero que en realidad te hace resurgir como alguien nuevo. Eso sería como un ave fénix de la resiliencia. Pero
la antifragilidad es un paso después de la resiliencia. Es un paso en donde es como Hidra, este personaje de la mitología, que era un monstruo de 2 cabezas. Y si tú lo querías matar cortándole la cabeza, le salían 2 más. Y si le cortabas, le salían 2 más. O sea, mientras más lo atacaban, más fuerte se hacía. Eso es antifragilidad. Que después de estas situaciones de estrés, resurjas, pero además te hagas más fuerte. Y eso va construyendo una persona diferente si lo haces con conciencia. Porque no, hemos escuchado muchas personas que vivieron una infancia terrible y que después se convirtieron en muy malas personas. Sí. Puede pasar, pero también pudieron haberse convertido en una buena persona. Si teníamos los recursos, porque no todos pueden acceder a estos recursos. Pero si hoy estás tú escuchando programas como este, quiere decir que hay una inquietud por ir aprendiendo, por ir a hacerte de recursos para que esta Hidra se convierta en esta persona fuerte que va creciendo y va aprendiendo de todas las experiencias de vida. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Qué bonito. Estamos ya, nos hemos pasado el tiempo, que por lo general, pero es que estas charlas necesitamos como 20 cafés para seguir, porque hay mucha información. Pero a mí lo que más me importaría en este momento es dónde pueden encontrar En tu Jeta. Bueno, En tu Jeta, hoy, si no estás en México, lo puedes encontrar en Amazon. Tanto en Kindle como impreso, te lo pueden llevar hasta la puerta de tu casa. Si estás en México, puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras como @vero.emociones. Me encuentras en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y con mucho gusto te lo hacemos llegar a tu casa, si estás aquí en México. Y la verdad es un libro bellísimo porque es súper divertido. O sea, te la vas a pasar bien. No solo te va a decir cómo cambiar, sino que es un libro que construimos juntos. Entonces, vas a encontrar tu propia fórmula del cambio, no la mía, no la de Lili, no la que alguien dijo. Tu propia fórmula del cambio, y al final, cuando termines esta gran historia, vas a tener un certificado de dominio de Jeta. Claro, Me encanta. hay que celebrar. Hay que celebrar, chicos. ¿Cómo ven? Me encanta y los invito de verdad que cuando pidan este libro y lo lean y reciban su certificado, si te parece bien, Vero, que vengan al programa y nos manden la foto con el certificado. Estaría súper chulo y vemos a ver qué otro regalo les podemos dar. ¿Qué te parece? Yo puesta y dispuesta. Súper bien. Lo que podemos hacer, fíjate bien, es que a las, ¿qué te gusta? 10 primeras personas que nos manden una fotografía donde ya tienen su certificado de dominio de Jeta, déjase los enseño, que es la última parte del libro. Claro. Ah, mira, sí. Ok. Si me lo pones con tu nombre y me dices, Vero, aquí está, vamos a darles un tallercito de 2 horas. ¿Qué te parece? Súper bien. Súper bien. Organizamos ese tallercito online para que la gente no tenga pretexto, no importa en qué lugar del mundo te encuentres y que puedas acceder a ese taller. Está súper chulo, de verdad que sí. Sigan a Vero porque tiene muchos talleres, tiene mucha información en las redes sociales. La encuentran en Instagram, en LinkedIn y en TikTok, si no me equivoco. Síganla, por favor. Y si no tienes papel y boli, pregúntame que yo te mando sus redes sociales. También quiero decirte que si tú sientes o crees que este programa le puede servir a alguien, envíaselo. Es gratis, no te cuesta nada. Y nosotros tampoco ganamos nada económicamente, pero sí ganamos el poder llegar a más personas y que vean que no están solos, que no están solas, que hay personas como nosotros dispuestas a apoyar, que nos dedicamos a esto, que nos la pasamos estudiando precisamente para ser cada día mejores. Así que, Vero, ¿con qué te gustaría cerrar el programa? ¿Con qué te gustaría dejar a las personas?
Bueno, primero, darle las gracias por haberse conectado, porque el mundo va a ser mejor si cambias tú. Es como una parte de granito de arena. Pero recuerda que los cambios no son fáciles, no son siempre divertidos. A veces habrá que sí, a veces habrá que no. Pero lo importante es que tú sepas primero un futuro tan sexy que diga tu mente, claro, eso está súper atractivo, vamos por él, y que siempre empieces con el primer paso. Detectar la automática con la que siempre has trabajado, hoy posiblemente ya no te sirve y necesitas soltarla para empezar a evolucionar. Muchísimas gracias. Tal cual. Pues yo los dejo y les recuerdo que mañana tenemos viernes especial de Global Coaching Federation con otro invitado, así que estar pendiente en nuestras redes sociales. Y te recuerdo que la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Nos vemos mañana y si no, nos vemos el próximo jueves en otro programa de Charlando en Confianza con Lilian. Feliz fin de semana a todos. Un beso. Chao, chao. Charlando en confianza, abrimos